San Juan capítulo 15, verso 1. Dice así. Jesús inicia hablando y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Le titulé La vida que surge de la unión con Cristo. La vida que surge de la unión con Cristo. Y ese es un mensaje que podían entender los judíos. Eran agricultores y ganaderos. Era un mensaje muy sencillo para ellos, muy entendible. Ellos tenían rebaño de ovejas. Ellos cultivaban, araban la tierra, ¿verdad? No les habló en un lenguaje difícil de entender. No les habló en un lenguaje profundo o académico, que tenían que tener un nivel o un conocimiento muy amplio. Hoy en día, en toda Latinoamérica se puede entender, a pesar de 2000 años, se puede entender un mensaje tan sencillo, pero tan profundo, donde imagínate que se predicara esto en todas las diferentes religiones, algo que no han entendido, algo que transforma vidas, que es impresionantemente profundo, pero parece muy simple. Siempre las religiones desechan la piedra angular. Los que quieren edificar y construir una religión desechan la piedra angular que es Cristo. Y no se puede construir nada si no hay una base. Jesús nos enseñó que había dos personas que querían construir una sobre la arena y una sobre la roca. Y cuando vienen los problemas, el que construye sobre la arena, su casa se va a caer. No va a soportar los problemas, las inclemencias, el viento, la marea, los problemas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aquel que construye sobre la roca, vienen los problemas, soplan los vientos y la casa permanece. Es algo similar lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Hay una función, los judíos sabían, hay una diferencia. Dice: yo soy la vid verdadera. Pero ¿por qué habla de algo verdadero? Que Él era la vid verdadera. Porque lo vamos a ver más adelante en el Salmo. El salmista habló de la vid. Y en los tiempos del Antiguo Testamento se le llamaba la vid al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel. Ahora Cristo, en una nueva dispensación, hace mención que ahora Él es el auténtico, el único, el verdadero. Ya no está hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Él está hablando en primera persona. Yo soy, no yo fui, no yo seré, yo soy. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Pero hay una función diferente. Tiene una relación, sí, pero no es lo mismo la vid que el viñador. Bien sabemos que la vid es un tronco, es una rama fuerte, ¿verdad? ¿Qué produce la vid? Uvas, ¿no? Todos o muchos podemos comprender que de un tronco no pueden nacer las uvas. Se requiere del pámpano, que es las ramas delgaditas, donde va a crecer ahí el sarmiento, la vid. Y Dios tiene una función que muchas veces no nos hemos puesto a pensar como los judíos. Yo no sé si se pusieron a pensar en una manera profunda en lo que Él, el Mesías, les estaba hablando. Yo soy la vid verdadera. Ya no son ustedes como pueblo de Israel. Ahora soy yo. Soy la vid. Y los creyentes son los pámpanos. Y hay un
viñador. Y el viñador es el que siembra la semilla para que crezca la vid. ¿Quién es el que cuida de la planta? El viñador. ¿Quién es el que se encarga de que los animales no la traguen? El viñador. Entonces quedamos que la vid es Cristo, ¿verdad? La vid es un tronco principal que da vida, es el sostén, es el que pasa la savia al pámpano para que genere vida. Es algo muy importante porque el pámpano no puede dar frutos si no está pegado a la vid. Eso es imposible. Desde el punto de vista que lo quieras ver, eso es imposible. Si el pámpano no está, imagínate que esta es la rama, el tronco, perdón, la vid, ¿no? Y las pequeñas ramitas se llaman, como quedamos, pámpanos. Y lo que produce el fruto es la vid. Si no está asido, no puede producir vida. No puede pasar la savia. No puede pasar la savia. Y eso es una enseñanza muy simplista, si quieres verlo así, pero muy profunda. ¿De dónde viene la vida del pámpano? No viene de sí mismo. Él no la produce, no la provoca, no la sustenta. ¿Qué les quería decir Jesús? Imagínate esta enseñanza hace 2000 años a los judíos que no le quisieron recibir. O sea, ¿qué nos quieres decir, Jesús? Que la vida depende de ti. ¿Sí? Qué bueno que están entendiendo bien. El pámpano no tiene vida si no está injertado en la vid. Nada puede hacer el pámpano fuera de mí. Tú cortas el pámpano y no va a dar vida. Tiene que estar injertado al tronco para crear vida, para que pase la savia, para que nutra la vida al pámpano. Y con el tiempo, después de la flor, dice, hay un fruto, ¿verdad? Viene ¿qué? La uva, la recompensa, ¿verdad? ¿Quién? Del viñador. Cristo se pronuncia como, fíjate lo que es, fue un mensaje al ego impresionante, tremendo. Cristo se presenta como la única fuente de vida espiritual. No era Cristo más los griegos, más la filosofía, más las tradiciones de los hombres, más las imágenes. Cristo se está presentando como la única fuente de vida espiritual. ¿Cómo crees que los judíos recibieron ese mensaje? O sea, tenemos que depender de ti, Jesús, para tener una vida espiritual. Eso es lo que quiero explicar, claro que sí. No solo la vida, sino del crecimiento y del sustento. Sí, sí. ¿Cuál era la función del Cristo? Promover vida espiritual, proveer vida espiritual a través de un mensaje tan sencillo de permanencia. No es decir, buenos días, yo soy la rama, solo voy a estar 2 horas contigo y después me separo porque yo voy a dar fruto por otro lado, en otras tierras. Inténtalo, pero desde el momento que te corten te vas a secar. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Nutrir y capacitar a los creyentes. Usó un ejemplo natural para trasladarlo. La época, la costumbre de lo que ellos podían entender, tenían capacidades de poder comprender algo sencillo, pero la vida se va a desprender no solo del Cristo, yo mismo la voy a sustentar y el Padre tiene una función diferente, pero lejos de mí nada van a poder hacer. En ese contexto, es ese versículo tan famoso, separados de mí, nada pueden hacer. Sin Cristo no pueden producir fruto.
Sin Cristo no podemos ni tenemos una vida espiritual. Todo ministerio, carácter y crecimiento provienen de la vid y deben de depender de la vid. Los pámpanos van a llevar fruto siempre y cuando estén pegados a la vid. No se separen de la vid. Entonces comprendimos que la vid, el pámpano es una rama que brota de la vid, no brota de otro lado, no brota de otro árbol vecino. Ese pámpano brota como consecuencia de haber plantado una semilla y crece el árbol que se llama vid, para que nos quede claro. Y el pámpano es una rama delgada, donde de ahí va a nacer la uva. No tiene vida propia el pámpano, depende completamente del tronco para recibir la savia y tiene una función espiritual. Si no hay fruto, por el fruto se va a conocer el árbol. Si da buenos frutos, es un buen árbol. Y si no da buenos frutos, es un mal árbol. Pero eso es lo menos grave. Si da un mal fruto, es que no está injertado a la vid. ¿Cuántas religiones hoy en día hay? ¿Cuántas personas hablan de, es más, hasta la filosofía, habla de la espiritualidad de una manera diferente? En AA hablan de la espiritualidad. En el cuarto y el quinto paso hablan de la espiritualidad, pero a su manera. Por eso dan malos frutos. Porque Jesús dijo algo que no les parece y que no entienden. Separado de mí, nada pueden hacer. Si AA entendiera un mensaje así, no solo es dejar de beber, no solo es dejar de sufrir, es nacer de la vid, del tronco, como una rama natural, y mantenerse pegado, incrustado a esa rama para seguir creciendo y dar fruto. ¿De qué sirve, como dicen ellos mismos? Dejan de beber, pero no dejan de sufrir. Mostrar por el fruto si está unido realmente el creyente a Cristo. La vid, si tú la ves, no se te antoja. Tampoco se te antoja el pámpano. De lo que se te antoja a la vista, acuérdate del huerto del Edén, ¿no? Se veía bueno. ¿Qué codició la mujer? ¿La rama, el árbol o el fruto? Codició el fruto. ¿Cuál es el fruto de la vid? La uva. Un fruto bueno va a ser codiciable, va a llamar la atención, es antojable, pero un mal fruto. Ellos estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo, pero no recibieron sus palabras. Él les dijo muchas veces, ustedes no reciben mis palabras por una sencilla razón, porque no son mis ovejas. Si fueran mis ovejas, escucharían mis palabras. ¿Cuántas personas se amontonan los domingos en cualquier iglesia? Del séptimo día, la de aquí abajo, la que tú quieras, de cualquier religión, pero no toman en cuenta, no tiene importancia, no tiene trascendencia la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y las personas tienen que permanecer en mí. Hay muchos que profesan una religión y están muertos. No tienen vida espiritual. Solo tienen un conocimiento de que existe un creador, un Dios al que ellos llaman, pero no adoran al Hijo. El que no tiene el Hijo, no tiene al Padre. Son las reglas. Pero entra en acción. Dice, mi Padre es el viñador. Oye,
y empieza a hablar del Padre. El Padre tiene un cierto cuidado con la viña. Él es el que se encargó de sembrarla y Él es el que se va a encargar de que esa viña produzca un buen fruto. Todo sarmiento que en mí no da fruto, una vez más, todo sarmiento que en mí no está diciendo lo que tú creas de mí, así vive como tú creas, haz como tú creas. Vas a dar frutos si permaneces en mí. Pero todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Cuántas personas no están dando fruto? ¿Cuántas personas creen que están dando fruto, pero realmente no están dando fruto? Y si dan frutos, son malos frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Está diciendo, los creyentes se conocen no porque vengan a una iglesia. Los creyentes se conocen por sus comportamientos. Los creyentes auténticos, genuinos, que están dependiendo de mí, se conocen por sus testimonios. Los creyentes se conocen por sus vidas. Cuando están en sus casas, cuando los hermanos de la iglesia no te ven, ¿qué fruto estás dando? Es muy fácil dar un fruto con una persona que te cae bien, con una persona que es muy amable contigo, con una persona cuando estás en la iglesia, lo saludas, le sirves, si tiene algún error se lo perdonas, pero en tu casa ahí es donde Él está viendo el fruto. ¿Qué fruto estamos dando? Dice Jesús, solo las personas que permanecen en mí. Es un verbo continuo. Hoy es domingo. Si tú lo lees el miércoles, ese verbo es un presente continuo. Y te va a demandar permanecer. Y cada que tú pienses o leas el texto, te va a hablar de una permanencia, de una continuidad. La persona que da fruto continuamente es porque está cimentada en él. Es porque está adherida a la vid. Los buenos testimonios no dan por buenas personas morales. Las personas que trabajan en el Evangelio, en que predican el Evangelio, le sirven a Dios a través de una iglesia, no es porque sean buenas personas o buenos servidores, es porque están injertados en ese árbol que produce vida. ¿Podemos ver una vida transformada? Sí. ¿Y vamos a elogiar esa vida transformada? No. Vamos a elogiar al que hizo posible esa transformación. ¿Cómo lo dice Pablo de otra manera? No recibimos gloria los unos de los otros, porque comprendemos que nosotros no nos autosalvamos. Nadie puede salvarse. El ladrón en la cruz, aunque reconoció que estaba el Cristo y el Cristo tenía deidad, ¿cómo sabía ese hombre en la cruz, ese ladrón, que el Cristo iba a resucitar? ¿Qué le dijo el ladrón? Acuérdate de mí. ¿Cuándo? Acuérdate de mí cuando llegues a tu gloria, cuando estés en tu gloria. Cuando vengas en tu gloria, gracias. Él estaba reconociendo la divinidad de un hombre moribundo. Acuérdate de mí. Estamos viendo que los hombres no nos podemos autosalvar. Por más obras que hagamos para ser buenas personas, morales, aceptadas, no nos van a llevar a una eternidad. Tenemos que nacer de la vid. Y la vida es Cristo, porque Él es el que infunde una vida nueva. Él es el único que puede infundir una vida sobrenatural, una vida espiritual. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. ¿Cuántas personas vemos que hacen buenas obras? Vemos muchos que están en Greenpeace, ¿no?
a favor de los animales, a favor de la fauna, a favor de muchas cosas, ¿no? Doctores, abogados que se dedican a defender la justicia, ¿no? Los atienden problemas legales, hacen buenas obras. ¿Por cuál de esas buenas obras van a heredar el cielo? Si nunca han estado injertados en la vid, nunca nacieron de la vid. Las personas pueden tener buenas obras. Un joven puede ayudar y pasar una viejecita a la calle. Un joven se puede levantar para que una persona de la tercera edad se siente. ¿Por cuál de esas buenas obras lo van a llevar al cielo? Pablo, indignado, dice, no es por obras, porque las obras solo crean una gloria propia de que soy una buena persona. Necesitamos nacer de la vid. Y no solo dices, bueno, ya nací y me separo de ella, ya no quiero estar en esa religión. Me voy a cambiar a la filosofía. Nunca naciste de la vid. Eso es un texto muy conocido que malinterpretaban. No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Una persona que nace verdaderamente del tronco, que produce vida de la sábila, que es el Cristo, nunca se va a separar de él. Esa es la evidencia de un cristiano. La permanencia. Pueden pasar 2 años, 5 años, 15 años, 20 años, 40 años. El hermano John MacArthur, un americano muy estudioso, un teólogo importante, prominente de los Estados Unidos que falleció hace unos meses, tenía 52 años en el ministerio. ¿Cómo poder saber si era un legítimo y genuino cristiano? Porque siempre permaneció incrustado, asido a la vid. Las obras se desprenden de estar unido a la vid. ¿Tú crees que si no tuviera la sábila, la sábila es otra cosa? Si tú crees que no estuviera la savia, ¿de qué manera podría el tronco alimentar a la rama del pámpano? No hay manera. No hay manera genética, biológica, no hay manera. La savia alimenta continuamente, fíjate la palabra, la savia alimenta continuamente todos los días, en todos los momentos, al pámpano. Y el pámpano recibe ese alimento, se nutre, se fortalece y da un fruto que es la uva. ¿Has probado una uva amarga? ¿No? Pero ¿qué tal una uva de buen color, de buen tamaño, con o sin semilla? Dulcecita. ¡Qué buen árbol! Esta fruta debe venir de un buen árbol. Sí. Si da un buen fruto, es porque está realmente unido a la vid, que es Cristo. Refleja la naturaleza, el fruto, y el buen fruto refleja la naturaleza de la vid. Separado de mí nada puedes hacer. No puedes dar un fruto si no estás incrustado en mí. Y eso es algo natural. Yo no puedo creer que la vid de plátanos, ¿no? Eso enseñó Mendel en 1853, ¿no? La genética, la Biblia lo enseña hace 5,000 años, no es nada nuevo para nosotros. Cada semilla de fruto según su género, punto. Genética pura, ya, desde el Génesis. Pero ¿por qué la vid no puede dar plátanos? ¿Por qué la vid no puede dar otro fruto que no sea uvas? Un árbol bueno va a producir un fruto bueno. Jesús es un árbol. Y si tú eres el pámpano, ¿qué fruto debes de producir? Debes de reflejar la naturaleza del árbol.
Una persona amargosa, una persona agresiva, no está reflejando la naturaleza del árbol. Yo no sé qué naturaleza esté reflejando, pero no la del árbol. Si estás nutrido continuamente pegado a ese árbol te está alimentando. Imagínate que el árbol fuera transparente, ¿no? Y vamos a hablar de cápsulas. Tú todos conocemos las cápsulas, ¿verdad? Imagínate que ahí va el árbol, está transmitiendo a la rama, al pámpano, la cápsula del amor, la cápsula del perdón, la cápsula de la humildad. Todo el fruto del Espíritu que dice en la Biblia, amor, gozo. El árbol está transmitiendo al pámpano el gozo, la alegría. Esa alegría que no depende de cómo te vaya en la vida. Esa alegría es externa a ti, ajena a ti, porque estás pegado a la vid. ¿Cómo estás, hermano? Toda la vida preocupado. Yo no sé si verdaderamente estés injertado a la vid. Porque la vid va a pasar nutrientes al pámpano. Imagínate el Cristo que dices, el Cristo tiene una naturaleza divina, no humana. Bueno, aunque sí tiene una unión hipostática, es 100% hombre y 100% Dios. Pero en esa divinidad, vamos a suponer, el Cristo es el árbol. ¿Qué nutrientes le está pasando a las ramas del Cristo? El amor, el perdón, la misericordia, ¿no? El gozo, la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es libre de preocupación. Entonces, ¿de qué te estás nutriendo tú? Ese ejemplo tan sencillo nos pone a pensar, ¿de qué te estás nutriendo? Si el árbol, lo único que pasa a través de las capsulitas, ¿no? Son cosas buenas o positivas, son frutos buenos. ¿De qué te estás alimentando? Si dices que estás en la vid. ¿Acaso te equivocaste de árbol? Porque eso se produce naturalmente. Yo no puedo esperar que de un gatito o de una gatita hembra salgan puerquitos o salgan burritos o alguna otra especie animal. La misma naturaleza, la misma genética del gato va a procrear gatos naturalmente. Entonces, ¿cómo puede ser que si estamos injertados a la vida estés produciendo frutos diferentes? El pámpano no produce fruto por sí mismo. Solo manifiesta, tus frutos solo manifiestan dónde estás unido. Si decimos que estamos unidos al Cristo, entonces debes de estar experimentando el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, que eso es algo natural. Decía un pastor, Dios tiene ADN, tú tienes que tener el ADN de Dios. Si el árbol te está nutriendo del amor, de la paz, que es lo que está dentro de ti o debería de estar dentro de ti. Si no hay esos frutos, tú tienes que preguntarte si verdaderamente tu unión con Cristo es real o solo intelectual. Si tu estilo de vida demanda otra cosa, entonces estás equivocado. No estás unido a la vid verdadera. El labrador, el padre, es el que cuida el viñedo, ¿no? Eso dijo Jesús, mi padre es el labrador. El labrador es el que siembra, el que limpia, el que poda, el que administra y el que está esperando el trabajo de lo que ya hizo, la cosecha. Él es el que tiene la autoridad sobre la vid. ¿Qué hace ese hombre que cuida, ese viñador? Está inspeccionando
que se produzca no cualquier fruto, un buen fruto. Dios está inspeccionando la vida de los creyentes, observando que tienen que dar buenos frutos, porque si ellos dicen que están unidos naturalmente a la vid, deben de producir buenos frutos. Pero también nos da una información muy importante, no solo cuida, quita las ramas que no dan buen fruto. Quita las ramas que no dan buen fruto. Las quita. Poda las ramas que sí dan buen fruto. ¿Para qué? Para que den más fruto. Y eso es una disciplina cuando nos poda, que en la mañana decíamos en la oración, ¿por qué no te gusta que alguien te diga algo que estás haciendo mal? Yo te hago una pregunta, ¿por qué te molesta cuando alguien te dice algo que estás haciendo mal o que dejaste de hacer? Ahí es una oportunidad para ti, porque tú dices, bueno, yo estoy incrustado al Cristo, estoy incrustado a la vid. ¿Y por qué das mal fruto? ¿Por qué sale el orgullo? ¿Por qué sale la justificación de tu árbol? De tu pámpano, perdón, de tu pámpano. Yo no puedo comprender. Tú dices, yo estoy unido al Cristo. Entonces, ¿por qué son tus justificaciones? Porque nadie te puede decir que estás mal. ¿Qué fruto estás dando? Dios quiere podar al pámpano para que dé más fruto, pero a ti no te parece. A ti no te parece la corrección. ¿Sabías que la corrección es parte de la verdadera santificación? Exhortaos unos a otros mensualmente o anualmente, cada día. ¿Por qué hay gente que no le parecen adecuadas las exhortaciones? Ahorita no me digas nada. Estoy muy molesto. Ese es tu problema. ¿Qué vida estás ofreciendo a los demás espiritualmente? Porque si estás unido al Cristo, por consiguiente, y por naturaleza y por ADN, debes de dar un buen fruto. Dios poda las ramas que no dan buen fruto. Las quita. Dios guarda la viña para que crezca. Este creyente, según su plan, según sus propósitos, lo poda. La santificación del creyente, hermano, ¿qué tiene que ver todo? Cuando dice el pasaje 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da buen fruto lo poda para que dé más fruto. Eso que lo poda, hermanos, no está hablando nada, está hablando de la santificación. La santificación del creyente no es algo accidental. Es el proceso activo de Dios trabajando en nuestras vidas para pulirnos, para quitar las impurezas. Cuando sacas un diamante de la mina, el diamante no viene ya cortado, no viene en su cajita brillando despampanante. No, viene sucio, viene con barro, con tierra, ¿no? Sin cortes, en bruto, y no es caro. Pero hay un proceso donde lo tienen que limpiar, donde gente con una especialidad lo empieza a cortar. Y tienen que ser cortes perfectos y exactos para que brille de la manera que lo pongas. ¿Qué pasa cuando ves un diamante en un aparador? Dices, qué precioso, ese no ha de costar 2 pesos. No, pues no. Y más si es grande, ¿no? Somos como esos diamantes, Dios nos saca de las minas. Salimos silvestres y empieza a podarnos porque hay muchas cosas en nuestras vidas que a Él no le agradan. Eso es lo que está diciendo su palabra, nos va a santificar.
Yo te pregunto, ¿y por qué te molestas? Cuando alguien te dice, hermano, no estás mal, estás mal. Hermano, ¿por qué me estás contestando de esa manera? Oye, ¿por qué no me dejas hablar? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué llevas este problema a otro nivel? ¿No se supone que debemos de ser mansos y humildes? Moldeables. Yo no veo que venga el viñador cuando diga, ya creció el sarmiento, ya es tiempo de cortarlo. Y el sarmiento se resista. O cuando Dios quiera podar al pámpano para que dé más fruto. Imagínate, hermano, si el pámpano hablara. Síganme el juego. Supongamos que el pámpano hablara y viera las tijeras afiladas del viñador. Dice, no, y viene este cuate, me va a cortar y eso me va a doler. Sí, 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 te va a doler. Pero hay un propósito de santificación. Es necesario que te duela. Es necesario que la disciplina no sea causa de gozo al presente. Es necesario que alguien te corrija cuando algo no haces bien. ¿Por qué te molesta? Yo quiero hacerte una pregunta para ir cerrando. ¿Por qué no eres un buen árbol? Si siempre has sido así, si no te dejas ayudar, si no te dejas podar, ¿serás un buen árbol que va a dar buenos frutos? No. ¿No? Mis ovejas oyen mi voz y no hacen lo que les da la gana, no hacen lo que mejor les parece. Me siguen, se santifican, se comprometen, se dejan podar, porque es parte de mi amor como viñador. La disciplina es corrección formativa y viene del amor perfecto de Dios. Dios nos lima con otras personas para que salgan nuestras impurezas y podamos corregirlas. Ahí te está podando. Decía Sujel Michelén. Ya después le copió Juan Manuel Vaz su dicho. Hermanos, Dios no está conforme como somos, ¿eh? No te engañes. No creas que porque eres hijo de Dios, Dios está conforme como eres. Si estuviera conforme, no había un proceso de santificación. Dios se desagrada muchas veces como somos. Por eso nos quiere podar, para cortar lo que no sirve y demos más fruto. Es una función natural también de los árboles, los podan para que den un mejor fruto. Ya están dando fruto, buen fruto, lo podo y va a dar más fruto. Yo te pregunto, ¿por qué no te dejas podar? Por tu hermano, por tu hermana en la casa, tu papá, tu mamá en la iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué te resistes a la poda? ¿Por qué? ¿Cuál es tu naturaleza verdadera? ¿Oveja o cabrito? Porque los cabritos se van a resistir. Los cabritos siempre están inconformes. No van a dejar que nadie les diga nada. ¿Por qué? ¿Serán ovejas con cuernos, llamados cabritos? ¿Qué revela esto del Evangelio? Que tú no eres la vid y yo tampoco. La vida es Cristo y debemos de estarnos alimentando de Él todos los días para producir buenos frutos. Que las personas que te conozcan o que te conocen vean más control, más dominio propio, más amor, más servicio. Para eso es la poda. Y si no puedes dar esos frutos, entonces yo te lo digo desde aquí. No eres un buen árbol. ¿Sabes qué le dijo Dios a Israel? Vamos cerrando. En Lucas 13, 6, 9, le dijo, y les dijo esta parábola. De cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña. La higuera no da uvas, ¿verdad? Ok. Y fue a buscar fruto de ella. Y se sorprende porque la higuera no tenía fruto. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar
fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. Verso 8. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala. Por este año nada más, un año más déjala. Ya le dejé 3. Y en 3 años no dio fruto. Déjala un año más todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto, el año que viene, bien. Y si no, córtala. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Si no das fruto y te están cuidando, ayudando al cambio, y realmente no das fruto, córtalo. Córtalo porque no es un cristiano. Yo he venido para dar vida y lo que está en ti no es vida, es una religión en tu mente. Es el Dios que adoras en tu mente. Al Dios que no le quieres servir, ese es el Dios perfecto. Le decía a una persona, es el Dios perfecto de tu mente, imperfecta. Adoran al Dios de sus mentes, pero no quieren adorar al Dios de las Sagradas Escrituras, que demanda obediencia, que demanda subordinación, que demanda humildad. Pero todos dicen ser buenas personas y dan malos frutos. ¿Cómo puede ser eso posible? Si están unidos al Cristo, deben de dar buenos frutos. ¿Por qué dan malos frutos? Y dice Jesús, déjame abonarlo solo un año más. Y Dios dice, ya lo abonaste 3 años. Está en la iglesia 3 años y no da fruto. Y es mucho tiempo, 3 años, es mucha paciencia. Déjalo un año más. Y si en un año no da, córtalo. No era un cristiano. Y ya para qué te digo dónde te van a enviar. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego eterno. O sea, 3 años de abonar, de cuidar, de enseñar, y no damos buen fruto. Ese pasaje de Lucas es muy fuerte. Si tú dices que yo quiero hacerte razonar, no quiero condenarte, quiero que razones. No te vayas de aquí con un entendimiento equivocado. No el venir a la iglesia es el todo, aunque tienes que venir domingo a domingo. Porque dice Hebreos 10:25, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Ahí tenemos a millones de mexicanos que creen en Dios, pero hacen lo que mejor les parece, el día del Señor. Si no das un buen fruto, es porque no estás incrustado a la vida. Es porque no eres su oveja. Podemos venir, estar en las reuniones, en el evangelismo y dar malos frutos. Sí. No todos los que van a una escuela son estudiantes. Estudiantes es el que va y estudia. Le hace honor a la función, por eso es estudiante, porque estudia. Si no estás dando un buen fruto, serás un creyente genuino. Tienes que preguntártelo tú. Si no te dejas podar, si te molesta, te pones de malas, te justifica que alguien te corrija, ¿qué frutos estás dando? Entonces estás rechazando el proceso de santificación del viñador que es Dios. Dios pone a los hombres, es más, nos pone hasta los inconversos para que nos corrijan. Pero tú no te dejas de nadie. Si no te dejas de un hermano, menos de un pagano, de un inconverso. Entonces, ¿en qué proceso estás tú? Más bien la pregunta correcta, ¿dónde estás injertado? Porque si dices que estás injertado en la vid, debes de dar uvas, pero debes de dar un buen fruto, una buena uva. Eso es lo natural. Si dices es que yo soy del Señor, ¿y por qué lo que dices no empata con lo que haces, cómo eres? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es el fruto que estás dando?
Ese fruto está en tu mente nada más. ¿Qué ven los demás? Porque también nos habla que esa higuera que el Señor mandó secar, ¿sabías que estaba hablando de Israel? ¿Sabías que Jesús estaba hablando de Israel? 3 años. ¿Cuántos años le dijo? 3 años. ¿Cuántos años estuvo Jesús en la tierra? 3 años. Y la iban a abonar. Y si no daba fruto, la iban a cortar. Estaba hablando de Israel, que no daba fruto. Pero hoy no estamos en Israel, estamos en San Andrés. ¿Tú estás dando fruto? Debes de preguntarte, porque el fruto que tú debes de dar es un fruto bueno, en gran manera. Los demás deben de ver el fruto que tú estás produciendo, porque si no, van a decir, tú no eres un buen árbol, tú no estás unido al Cristo, que de ahí viene la savia. ¿A qué árbol estás unido? Al árbol del rencor, de la amargura, de la crítica. Te equivocaste de árbol. En vez de unirte al árbol que da vida, que es la vid, ¿a qué árbol te uniste? Al árbol de la desesperanza, de la justicia propia, del ego, del conocimiento, como los griegos solo quieren conocer. ¿A qué árbol te uniste? Porque si estás unido al Cristo, vas a producir una vida visible, antojable. ¿A qué árbol? Tienes que dar uvas, y buenas uvas, porque naturalmente el Cristo produce buenos frutos. Y si te estás alimentando del árbol que da vida eterna y produce frutos buenos, entonces tienes que tener el ADN de ese árbol, por así decirlo. Y si no, tenemos un problema de biología. Y la biología no falla, es una ciencia, y menos la palabra de Dios. Séquese la tierra, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, ¿qué fruto estás dando? ¿A qué árbol estás unido? ¿Al árbol del amor, de la paciencia, de la bondad, de la humildad, o el árbol de la amargura, de la crítica, de la incredulidad, al árbol de la queja? Y todos ven tu árbol. Los invitas a Cristo, pero estás unido al árbol equivocado. Ya aprendiste cómo predicar el evangelio, pero tus frutos son malos. ¿Será que estás unido a un árbol equivocado? La vid produce pámpanos, naturalmente, comprobado. Y los pámpanos producen uvas, naturalmente. Si estás unido al Cristo, ¿qué fruto estás produciendo, hermano? ¿Qué fruto? ¿Un fruto de calidad? ¿Un fruto bueno? ¿Estás trabajando con la humildad? ¿Te estás dejando podar por el viñador que es Dios? ¿O no te gusta que te diga nada? Te molesta, te impacienta, te defiendes, te justificas. Lo cambias y el que te está ayudando a santificarte, lo atacas. ¿Tú qué me dices? ¿No? Estás demostrando tu naturaleza que está asida a un árbol equivocado. Tú no tienes nada que decirme, pues ayer tú hiciste tal y tal y tal, y antier y la semana pasada. Dios se de quedar. Yo creo que te equivocaste de árbol, ¿eh? Estás muy equivocado, tú no estás dando uvas. Tú estás amargado. Tú no te dejas podar. No eres un árbol que está unido a la humildad de Jesús. Jesús no dijo, yo soy manso y humilde. Ah, pero tú no te vas a dejar de nadie porque no eres manso, claro, porque estás unido a otro árbol equivocado. No estás unido al árbol que provoca y produce humildad. Eres muy sabio en tu propia opinión. Un árbol malo produce frutos malos. Eso es biología. Eso es genética. Es natural, ¿no? Para las personas. En sus mentes hay un problema en el corazón. Analízalo.
Esto no es para condenar, es para cambiar. Si tú dices, hermano, para concluir, que estás unido al Cristo, yo te ruego que te observes o pregúntale a aquella persona que sí te conoce bien, ¿cuáles son los frutos que estoy dando? Y cuando te los diga, póngase un cierrecito, cállese, escuche con humildad. No te autojustifiques, no te defiendas. Para concluir, Spurgeon decía algo muy importante, el predicador de predicadores. Hermano, cuando alguien hable mal de ti, no te defiendas, cállate, porque eres peor de lo que están diciendo. Si eres un buen árbol, vas a dar un buen fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, humildad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Si no eres un buen árbol, los demás van a continuar viendo lo que siempre han visto. Te equivocaste de árbol, te uniste al árbol equivocado, estás dando los frutos equivocados. Si dices que estás en un árbol correcto, que es el Cristo, entonces ¿por qué das malos frutos? Yo no puedo comprender que cambie la biología, ¿verdad? La genética, la esencia del árbol no puede cambiar. El sarmiento, la vid no puede dar plátanos, no puede dar un fruto diferente por genética nada más. Meditemos si estamos dando el fruto propicio que el viñador, que es Dios, está esperando de ti y de mí. Para que no se genere un autoengaño. Ya sabes que da frutos del Cristo. ¿Tú estás dando esos frutos?